Bienvenidos un día a su canal favorito donde desentraumasamos todos los secretos, chismes y dramas que nos dejan con la boca abierta en cada capítulo. Yo soy, y estoy aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el universo de las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N, la posible crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erupel. Su copyright, la pareja que enamoró superíndice 3 a millones con su química en Senu con diéresis al cap, podrá estar enfrentando serios problemas. Y lo que es aún es impactante, se habla de una tercera persona en discordia. Asu que prepúrense porque hoy vamos a investigar a fondo todos los rumores, las pistas y las posibles candidatas que podrán estar en el centro de esta tormenta amorosa. No se lo pierdan. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontraru análisis, noticias, entrevistas y mucho sobre sus series turcas favoritas. Asu que no esperen y únanse a nuestra comunidad de serie copyright filos. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama de Kerem y Hande. Todo empezó superíndice 3 con una serie de rumores que comenzaron a circular en las redes sociales hace unas semanas. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos comenzaron a insinuar que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande no era tan idílica como parecua. Se hablaba de tensiones, discusiones e incluso de una posible infidelidad. Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se encendieron. Los fans de la pareja comenzaron a analizar cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada fotógrafo en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Y por supuesto, no tardaron en aparecer las teorías descabelladas. Desde mensajes crípticos en Instagram hasta la falta de likes en sus fotos mutuas, nada escapa al ojo vigilante de los fans. Pero ¿cuál es el origen de estos rumores? ¿Q copyright o Q copyright N estu detrás de esta supuesta crisis? Vamos a analizar algunas de las series en las que han participado Kerem y Hande, buscando indicios que puedan arrojar luz sobre esta situación superíndice 3N. Porque, seamos honestos, muchas veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y en el mundo de las telenovelas turcas la ficción superíndice 3N es muy dramática. Comencemos obviamente con la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, *** Senu con diéresis al cap, ***. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erupel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos contó superíndice 3 la historia de una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso y fru arquitecto. La premisa, aunque simple, fue la chispa que encendió superíndice 3, un fuego que arrasó superíndice 3 con las pantallas de todo el mundo. El geo copyright nero es obviamente comedia romántica, pero con toques de drama, porque como buenas series turcas, tienen que hacernos sufrir un poco. Ayu de la trama principal, la serie exploró superíndice 3 temas como el amor, la amistad, la familia y la superación superíndice 3N personal. Eda, una joven luchadora que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, se enfrenta a Serkan, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo y con ser el mejor. Sus mundos chocan, y aunque al principio se detestan, la obligación superíndice 3N los une y poco a poco, el amor florece en el ambiente inesperado. Pero ayu de la historia, lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la química entre Hande y Kerem. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y pronto se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo parecua real, genuino. Y esa autenticidad, esa conexión superíndice 3N palpable, es lo que hizo que millones de personas se enamoraran de ellos como pareja. La prensa rosa no tardó superíndice 3 en hacer eco de este romance, siguió copyrightándolos a todas partes, documentando cada cita, cada viaje, cada momento juntos. Eran la pareja del momento. Sin embargo, la serie también copyright N fue objeto de controversia. Algunos criticaron su ritmo lento, sus giros argumentales poco creíbles y la sobreexposición superíndice 3N medio tica de la pareja protagonista. Pero a pesar de todo, Senu con diéresis al cap, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, consolidando la carrera de Hande y Kerem. La presión superíndice 3N era enorme.
Cada paso que daban era analizado, juzgado, criticado. Los fans exiguan perfección, una continuación del cuento de hadas que veían en la pantalla. Ahora bien, podrá la presión superíndice 3N medio tica que sufrieron durante la emisión superíndice 3N de la serie haber afectado su relación superíndice 3N. ¿Podrán las largas jornadas de trabajo y la convivencia constante haber desgastado su amor? Son preguntas que nos hacemos y que, por supuesto, no tienen una respuesta fácil. Es difícil mantener una relación superíndice 3N en el centro del huracu N medio tico. Las exigencias son constantes, la privacidad se ve comprometida, y el tiempo para uno mismo y para la pareja se reduce drásticamente. Quizás la llama del amor comenzó superíndice 3 a apagarse lentamente, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo. Pero sigamos investigando. Analicemos ahora otra serie importante en la carrera de Kerem Bürsin, ***Bueir Arkandangelecek, ****. Esta serie de drama y acción superíndice 3N, estrenada en 2017, nos presenta a Ali, un joven marinero que fue testigo del asesinato de su madre cuando era ni un más menos o aún más menos os despu copyright S, regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y buscar venganza. Un argumento cargado de tensión superíndice 3N, dolor y sed de justicia. En esta serie Kerem nos muestra una faceta diferente a alejándose del galu, N de comedia romántica y adentrándose en un personaje oscuro y complejo. La serie es un thriller psicólogo superíndice 3 hico con escenas de acción superíndice 3N muy bien logradas. Kerem demostró superíndice 3 que pudo ser que un simple galu, N, que tenua la capacidad de interpretar personajes complejos, con matices y con una gran carga emocional. Kerem comparte protagonismo con Leila Lidia Tuyutlu, quien interpreta a Derin, una joven bailarina que se cruza en el camino de Ali. La química entre ambos es innegable, y aunque no hay rumores de que hayan tenido una relación superíndice 3N fuera de la pantalla, algunos fans han especulado sobre la posibilidad de que Ande haya sentido celos de Leila. Leila es una actriz talentosa y hermosa, y es fácil entender por qué copyright algunos fans podrán haber imaginado algo entre ella y Kerem. ¿Podrán estos celos ser el detonante de la crisis actual? Es una posibilidad que no podemos descartar. Los celos, incluso los infundados, pueden ser un veneno para cualquier relación superíndice 3N. La inseguridad y la desconfianza pueden corroer el amor y la comunicación superíndice 3N, creando una brecha que es difícil de cerrar. Quizás Ande en algún momento sintió superíndice 3 una punzada de celos al ver a Kerem tan cercano a Leila en la pantalla. Ahora vamos a analizar otra serie en la que Ande Eru Parra fue la brillado, ***Guneayin ***. Esta serie juvenil, estrenada en 2015, nos cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que decide mudarse a Estambul con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Ayu conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. Una trama llena de secretos, rivalidades y amores juveniles. La serie es una mezcla de comedia romántica y drama familiar, con toques de misterio y suspense. Ande interpreta a Selin, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali, el hijo de Aluk. Una historia de amor prohibido, llena de obstáculos y de momentos emocionantes. Ande demuestra su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje completamente diferente a Eda YLDZ. La serie fue un con diéresis copyright cito en Turcua y catapultó superíndice 3 a Ande a la fama. Selin es un personaje complejo con una personalidad fuerte y una actitud desafiante. Ande logró superíndice 3 darle vida de una manera creíble y convincente, demostrando su talento y su potencial como actriz. En esta serie Ande comparte escenas muy íntimas con Tolga Sarta. Su química en la pantalla es evidente y algunos fans llegaron a shippearlos en la vida real. Sin embargo, nunca hubo confirmación superíndice 3N de que hayan tenido una relación superíndice 3N. Tolga es un actor talentoso y carismático, y es fácil entender por qué copyright algunos fans los veían como una pareja perfecta. ¿Pero podrá Kerem haber sentido celos de Tolga? Es otra pregunta que nos hacemos. Los celos pueden surgir en cualquier momento y por cualquier motivo. Quizás Kerem se sintió superíndice 3 amenazado al ver la química entre Ande y Tolga en la pantalla. O quizás simplemente fue una reacción superíndice 3N humana al ver a su pareja en situaciones románticas con otra persona. Y ahora llegamos a la parte interesante de este vídeo,
la posible identidad de la tercera en discordia. Redoble de tambores, por favor. Como les dije al principio, los rumores apuntan a que la crisis entre Kerem y Ande podría estar relacionada con una tercera persona. Y como era de esperar, las redes sociales se han llenado de nombres y especulaciones. La imaginación superíndice 3N de los fans no tiene límites. Una de las candidatas S mencionadas es Demet Özdemir, otra actriz turca muy popular. Demet y Kerem han trabajado juntos en varias ocasiones y se les ha visto muy cercanos en eventos públicos. Han coincidido en alfombras rojas, fiestas y eventos copyrightficos, y su cercanía no ha pasado desapercibida para los fans. Algunos fans han interpretado esta cercanía como una prueba de que podría haber algo entre ellos. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia concreta que confirme esta teoría. Demet es una actriz talentosa y atractiva, y es comprensible que haya fans que imaginen un romance entre ella y Kerem. Otra candidata que ha surgido en las redes sociales es Melissa Dongel, una joven actriz que trabajó superíndice 3 con Kerem en la serie Senu con diéresis al cap. Algunos fans han sido más menos alado que Melissa y Kerem tenuan una muy buena relación superíndice 3N durante el rodaje de la serie, y que incluso se les vio juntos fuera del set. Durante el rodaje compartieron muchos momentos juntos, tanto dentro como fuera del set. Su buena relación superíndice 3N era evidente, y algunos fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera algo entre ellos. Pero al igual que con Demet Özdemir, no hay ninguna prueba de que haya habido algo que una amistad entre Kerem y Melissa. Melissa es una joven promesa de la actuación superíndice 3N turca, y su talento y belleza no han pasado desapercibidos para el público. Y por último, otra actriz que ha sido mencionada como posible tercera en discordia es Pınar Deniz, una actriz que estuvo ganando mucha popularidad en Turquía. Pınar y Kerem nunca han trabajado juntos, pero se les ha visto en varias ocasiones en el mismo círculo social. Sus caminos se han cruzado en eventos sociales, fiestas y reuniones de amigos en común. Su presencia en los mismos lugares ha alimentado los rumores sobre una posible relación superíndice 3N. Algunos fans han interpretado estos encuentros como una señal más menos al de que podría haber algo entre ellos. Sin embargo, al igual que con las otras candidatas, no hay ninguna evidencia concreta que confirme esta teoría. Pınar es una actriz talentosa y con una gran personalidad, y su popularidad estuvo en constante crecimiento. En resumen, los rumores sobre la crisis entre Kerem y Ande son solo eso, rumores. No hay ninguna prueba contundente de que su relación superíndice 3N es tu copyright en problemas, ni mucho menos de que haya una tercera persona involucrada. Todos son especulaciones y suposiciones. Es posible que la presión superíndice 3N medio ultica, las largas jornadas de trabajo y la convivencia constante hayan desgastado su relación superíndice 3N. Pero también copyright N es posible que todo sea una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N para generar controversia y aumentar el rating. En el mundo del espectáculo, todo vale para llamar la atención superíndice 3N. Lo que es cierto es que la pareja ha evitado pronunciarse al respecto, lo que ha alimentado a UNMU, los rumores. Su silencio ha sido interpretado como una confirmación superíndice 3N de la crisis por algunos fans, mientras que otros lo ven como una estrategia para proteger su privacidad. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué copyright sucede. Pero una cosa es segura, el drama turco nunca decepciona. Siempre hay un giro inesperado, una revelación superíndice 3N sorprendente o un nuevo romance en el horizonte. Y hablando de drama turco, no puedo dejar de mencionar otras series que nos han mantenido al borde del asiento, AEK 101, una serie juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesor favorito, Mucize Doctor la adaptación superíndice 3N turca de la serie coreana, Good Doctor, que nos presenta a un joven copyrightico con autismo que lucha por hacerse un lugar en el mundo, y Diriliai, Ertuğrul una serie istu superíndice 3 rica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. Series para todos los gustos. Estas series, al igual que las que ya mencionamos, nos demuestran el talento y la creatividad de la industria televisiva turca. Series que nos hacen reír, llorar, reflexionar y sobre todo, engancharnos a sus historias.
El secreto de Lu con diéresis copyright sito de las series turcas es que logran conectar con el público a un nivel emocional profundo. Bueno, mis queridos Seriu Copyright filos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y chismes turcos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible crisis entre Kerem y Hande. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que toda esta información superíndice 3N es basada en rumores y especulaciones, y que hasta que la pareja no se pronuncie al respecto, no podemos dar nada por sentado. No se crean todo lo que leen en Internet. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande N pasando por un mal momento? ¿Piensan que hay una tercera persona involucrada? ¿CUL es su serie turca favorita? Du Copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué Copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru mucho more ese contenido sobre series turcas, noticias, entrevistas y mucho more ese, no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el drama turco siempre nos tiene algo preparado.